Ya estamos con nuestra invitada, una persona muy diestra en su profesión, gusta mucho cuando viene al programa, joven, pero se ha dedicado por entero al estudio de la medicina. Nos referimos a la doctora Inoelva Espinal, endocrinóloga. Buenas noches. Y especialista, ella es especialista en tiroides, que hay muchas personas que sufren de eso. Y oriunda de Santiago Rodríguez. Que así es, Sabaneta Santiago con Rodríguez. mucho orgullo, allá hace un fresco en la montaña. Orgullo. La Sí. temperatura ya más baja, ¿verdad? En la algunos montaña, lugares. pero en el pueblo es caliente. ¿Es caliente? Sí, la línea noroeste es un poquito más caliente. Sí, pero yo siempre escucho que en las montañas Las de Santiago montañas. Rodríguez hace... Colindan con San José de las Matas. Ah, qué sí, bien. es así. Pues mira, hay muchos temas que tratar. Yo leí como que el mes de agosto es el mes dedicado a la diabetes. A la lucha contra la diabetes. A la lucha contra la diabetes. Aunque el Día Mundial es el 14 de noviembre. Sí. Parece que es un tema muy preocupante, que tiene un mes completo y un día también. Se busca crear mucha conciencia en las personas contra la diabetes. Sí. Mire, yo he estado viendo en los periódicos una gran preocupación con los doctores, con los endocrinólogos y endocrinólogas, que ellos dicen que la gente se está descuidando con la diabetes, con los medicamentos que le indican los especialistas, y que todos los anuncios que hacen por las redes y por las cosas lo están comprando ahí, sin una medicación de un profesional, que eso está perjudicando grandemente la salud de los que sufren de esta enfermedad. Así es, la diabetes es una enfermedad crónica, tiene diferentes niveles, o sea, no todo el mundo va a tener manifestaciones similares. Sin embargo, las personas suelen tenerle mucho miedo a esta condición y a veces a los tratamientos que se utilizan para ella. Entonces buscan medidas terapéuticas extremas, a veces naturales. Dicen, no, yo no quiero tomar medicamentos artificiales, entonces buscan medicinas basadas en cosas naturales que muchas veces no están probadas. No están probadas, no son efectivas, la toman con mucha fe, pero no se dan seguimiento. No garantizan que el medicamento le haga el efecto buscado, entonces cuando llegan al médico suelen llegar muy descontrolados porque no tiene control del azúcar, de la glicemia. Óigame, cuando usted dice crónica, ese término, ¿qué quiere decir? Crónico tiene que ver con tiempo, cronicidad. Crónico quiere decir que conlleva mucho tiempo, que es una enfermedad que probablemente va a estar con la persona durante toda la vida. Las enfermedades crónicas son como la hipertensión, la diabetes, ciertos problemas de tiroides, que las personas van a vivir constantemente con esa condición. No tienen cura conocida. Se pueden controlar. Pero no necesariamente mueren de eso. No, porque lo bueno que tienen las enfermedades crónicas, por así decirlo, hoy en día es que tienen mucho control. Hoy en día tenemos muchos medicamentos que controlan a las personas y las personas pasan años tomando medicamentos para la presión y no tienen que tener consecuencias de eso. Igual medicamentos para la diabetes. Y siempre se le explica a las personas que tener diabetes es solamente un factor de riesgo para presentar una condición peligrosa para la vida, como por ejemplo que le dé un infarto, un evento cerebrovascular, que las personas tengan alguna alteración permanente en un órgano. Pero en sí tener diabetes, la persona vive una vida normal, siempre y cuando se tome sus medicamentos y la diabetes, la enfermedad, esté controlada. Belga, permíteme preguntarle ahora, que se tome su medicamento, que se ponga su insulina, bueno, lo que fuere, Claro. pero que lleve a cabo al pie de la letra el tratamiento. Eso indica que puede ir a Villamella y hartarse de chicharrón, como soy yo, por ejemplo, en mi caso. No se les recomienda a nadie, ni siquiera a una persona que no tenga una enfermedad diagnosticada, porque realmente una persona tiene que cuidar su salud. Sí. Entonces yo no tengo que esperar a tener diabetes para cuidar mi salud. O sea, que una persona coma un poco de chicharrón un día no es que vaya a ser lo peor del mundo, pero la frecuencia con que lo hace y también la cantidad en el momento que lo hace es lo que determina que pueda tener un problema a largo plazo. Ahí me dio un susto ya a mí, Belga. No, pero es así. Si tú tienes... Si yo no puedo darme unas alturas, ¿usted quiere decir? No, alturas no. Pero claro, un día. Pero no No, puede ella dice hacerlo. que no, ella dice que no. Sí, puede hacerlo un día, pero no siempre. Eso es lo que ella...
Claro, y las cantidades son muy importantes porque si mi cuerpo se siente satisfecho, si ya yo comí lo suficiente, tal vez no debería comer en exceso. Entonces a veces queremos comer un poquito más porque la comida sabe bien, pero eso Nos da realidad, seguidilla. claro, no se recomienda realmente. Mira, hay contradicciones en cuanto a esta pregunta. He escuchado personas que no sufrían de diabetes y de un susto, de los nervios, que es una diabetes emocional. Pero hay otros que dicen que no existen las diabetes emocionales. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo diría que a una persona que se le ha descontrolado los niveles de azúcar en la sangre es porque probablemente ya viene con una alteración. Si tuvo un evento que le produjo un estrés físico, eso provocó que se le subieran los niveles en la sangre, pues entonces quiere decir que había algo atrás, que algo no estaba bien. Vamos a decir que su alimentación no era adecuada, tal vez tenía sobrepeso, una herencia muy importante, o ya venía hace tiempo con los niveles altos y no lo sabía, y debido al problema que tuvo, lo revisaron, se sintió mal y ahí se dio cuenta. Pero yo diría que en la experiencia es difícil que una persona tenga un evento aislado y que ya no vuelva a pasar. Pero a veces sucede dependiendo de los niveles, porque si ya se te subió a 300, unos niveles muy altos, realmente es difícil que haya un error. Pero hay personas que tienen aumentos leves, 105, 110, que puede ser reversible. Entonces se le hace una evaluación completa para explicar a las personas por qué pudo haber pasado eso. Incluso hay errores de laboratorio, vamos a decir, que te revisaron y no se midió bien en sangre y el laboratorio cometió un error. Siempre hay que descartar todo. Entonces yo diría, si la persona presentó niveles alterados una vez, se debe revisar con el médico para que el médico le diga realmente qué está pasando. Hay pre y hay diabéticos. Así es. O Sí. sea, porque hay gente que dice tampoco, ay, usted es diabética, no es pre, es cierto. Sí, claro, ¿Cómo porque hay niveles establecidos Sí. donde se ha determinado que después de ese nivel, los niveles, la glucemia hace daño. Dígase, si una persona tiene unos niveles de glucemia por encima de 100. 126 en ayuno, o sea, de 126 en adelante, ya se considera que esa persona puede tener riesgo de complicaciones a largo plazo en los ojos, corazón, riñones. O digamos que una persona tenga una glucemia elevada, independientemente del momento del día, que la tenga mayor de 200, ya eso es un factor de riesgo. Sin embargo, lo normal en una persona que no haya comido nada es exactamente eso, menos de 100. Entonces, esas personas que no tienen 126, pero tampoco tienen menos de 100, no se consideran diabéticos. Son pre. Se Tienen consideran que cuidarse. prediabéticos. No, claro, tienen que cuidarse porque eso es algo que se puede revertir. Sin embargo, hasta ahora la teoría es que tener los niveles elevados, no por encima de 126 en ayuno, no se asocia tanto a complicaciones. Entonces, por eso se le llama prediabetes, porque no está haciendo tanto daño, pero si yo no lo manejo, se va a convertir en diabetes. Es como una señal del cuerpo que te está diciendo, si no lo tratas ahora, se va a subir hasta llegar a diabetes. En ese tenor, doctor Espinal, ¿qué avance ha tenido la medicina con respecto al tratamiento de una enfermedad que uno la ve como si fuera el diablo, como en mi caso? ¿Qué avance ha habido? Han habido muchos avances. Por ejemplo. Sí, claro. Sabe que la diabetes tiene muchas formas de verse. Puede tener diferentes formas de presentarse. Una persona puede tener una herencia fuerte, sin embargo hay personas que no tienen herencia de diabetes y pueden ser diabéticos. Una persona usualmente si tiene una alimentación desorganizada, come muchos carbohidratos, puede desarrollar diabetes o con la obesidad. Entonces el estilo de vida es algo muy importante. El cada vez estudiar más cómo la alimentación y el estilo de vida influye en que una persona pueda desarrollar diabetes. Sin embargo, si ya la persona tiene diabetes, ya actualmente contamos con muchos medicamentos modernos. En los últimos 10 años... ¿Y están en el país? Porque leí hace unos meses Sí. a un médico protestar que aquí no están llegando medicamentos modernos. Bueno, hay que revisar realmente en qué se basaba, porque República Dominicana es... Digo que los medicamentos están atrasados, que ya era
de eso arcaico. De ahí es que viene mi pregunta, de eso mismo. ¿Tú leíste eso también? Claro. Yo lo leí varias veces. Sí, correcto. En República Dominicana hay muchos Eso está- medicamentos. Tú lo puedes buscar en Google, un médico de la capital, o varios médicos. Hay que revisar el artículo porque hay que dividir dos cosas. Lo primero es que aquí en República Dominicana tenemos los mejores medicamentos de Latinoamérica porque República Dominicana es un país caracterizado por la medicina especializada, que es algo que no se tiene en todos los países de Latinoamérica, sobre todo en el área de Centroamérica. Entonces, República Dominicana es un referente a nivel de farmacéutica. Y si tenemos los últimos medicamentos para la diabetes, están aquí en el país. ¿Asequible? Bueno, claro, por supuesto que tienen un costo elevado. Tienen un costo elevado, muchos, no todos, pero sí pueden algunos tener costos promedios, que no es similar a los medicamentos más antiguos. Claro está que no tenemos todo. O sea, actualmente hay muchos medicamentos que están en estudio, otros que ya están en otros países y que aquí todavía no han llegado. Sin embargo, tenemos similares de la misma familia y ya se están utilizando y los pacientes se están beneficiando. Ahora, el otro punto que le quería aclarar es a nivel de la cobertura en salud de los seguros de salud. O sea, los seguros médicos no cubren los medicamentos. Entonces, ese es el detalle. Ahí vamos con las enfermedades crónicas. Si yo soy una persona que tengo una enfermedad que voy a durar toda la vida con esa condición, yo tengo que tener los mejores medicamentos para prevenir tener complicaciones. Entonces, un error que nosotros los médicos vemos en las aseguradoras es que cubren todas las complicaciones. Si a mí me da un infarto, si hay que hacerme un cateterismo, si hay que dializarme, si hay que darme láser en los ojos, eso sí lo cubre el seguro. O sea, el seguro prefiere pagar la complicación que pagarte los medicamentos. Y eso es algo que no tiene sentido, porque yo no quiero que se me alteren mis órganos. Yo quiero utilizarlos. Claro, por supuesto, yo quiero utilizar los mejores medicamentos para mantenerme saludable durante toda la vida. Como le digo, el truco de la diabetes es mantenerse controlado, todo bajo control. Eso va a prevenir complicaciones. Entonces, eso es un fallo que tiene el sistema de salud de República Dominicana, donde las aseguradoras no cubren la mayoría de medicamentos para la diabetes, ni siquiera los buenos, es que no cubren la mayoría. Sí. ¿Qué quiere decir? Diabetes tipo 2, diabetes 1, Magit, ¿cómo es que se dice? Mellitus. Mellitus, que es de niño. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, usted sabe que... y el mellitus, que sí, es como uno, algo así. La diabetes suele tener diferentes causas. En las clasificaciones de la diabetes podemos tener muchísimas causas porque es una condición que, vamos a decir, si a mí me sacan el páncreas, pues me puede dar diabetes. Pero las principales causas son o que mi páncreas se dañe, porque es atacado por el sistema inmune y las células que producen insulina se destruyen. Eso es lo que se llama una condición autoinmune y eso determina la diabetes tipo 1. Y esa es una condición que es más común en personas jóvenes y por eso se suele dar más en niños, pero no es exclusiva de niños. Le puede dar a adultos jóvenes, incluso a adultos mayores. Y la diabetes tipo 2, que es muchísimo más común, es esta que está más asociada a la herencia, más asociada a la obesidad, a la alimentación, y por eso es mucho más común. Y esa tiene que ver más bien con esa misma insulina que en el tipo 1 no se produce, en el tipo 2 se produce en exageración, se produce mucho. El diabético tipo 2 tiene muchísima insulina, pero la insulina no trabaja. La insulina no es capaz de trabajar de manera adecuada porque tenemos lo que se llama resistencia. Y eventualmente la insulina disminuye, vamos a decir, se va agotando y con el tiempo el paciente requiere más medicamentos. ¿Y cuando hay personas que sufren de diabetes y de pronto tú tienes un aumento o algo, un guineo, que se le baja de golpe, ¿eso qué? Hay que revisar el tratamiento que está llevando esa persona. Las personas con diabetes no están supuestas a hacer bajones de azúcar, eso es lo que se llama hipoglucemia. Entonces, eso es un problema y muchas personas lo normalizan. Cuando llegan a la consulta... Es decir, que al revés baja... baja demasiado. Exacto, baja demasiado el azúcar. Sí, entonces te pasaste un poquito con el remedio. Cuando una persona la tienen 500, 800, ¿hasta cuánto puede llegar? Que la llevan de emergencia. Eso depende... Tanto bajarla como subirla. Sí, de qué tanto sea capaz de medir el ensayo con el que la están revisando. Pero yo he visto personas que le llegan hasta 1000. ¿Hasta 1000? Sí, hay personas que quedan ciegas. ¿Qué puede descontrol. ocurrir? Sí, eso es algo de momento, o sea, sabe que los niveles glucémicos están cambiando constantemente. Si yo se los reviso ahora en la mañana, probablemente en la tarde ya tenga otro nivel. O sea, esa persona que lo tuvo así en ese momento, probablemente se sienta tan mal que ya está en una emergencia, ya está interno. Pero
una persona con unos niveles tan descontrolados es difícil que esté tranquilo en su casa porque está muy, muy alta. Claro, doctora, un tema que es, bueno, una situación terrible en cuanto a un cuadro diabético, el llamado pie diabético. Sí. Ay, por Mucho ha hablado, nosotros tenemos personas allegadas que es terrible. Las amputaciones, cuáles son los efectos, la causa, efecto, cuáles son las señales, qué hacer. Sí, fíjense que la diabetes es la primera causa en muchas cosas, es la primera causa de amputaciones en personas que no tuvieron un trauma, vamos a decir que no fue por un accidente, una caída. La principal causa de amputación no traumática es la diabetes, pero también la diabetes es la principal causa de ceguera en todo el mundo. Eso es algo sumamente alarmante, eso es algo que a los oftalmólogos les llama mucho la atención. Dice, ¿cómo es posible que lleguen tantas personas con ceguera, habiendo ya hoy en día tanto acceso a la medicina? Y también es la principal causa de diálisis en todo el mundo. Cuando vamos a una unidad de diálisis, la gran mayoría de personas que están en hemodiálisis suelen ser por diabetes. Entonces, eso es algo que tiene que llevar a las personas a crear conciencia de que la diabetes es una condición que debe ser tratada. Debe ser tratada y yo tengo que garantizar que esté bien controlada, porque de nada sirve que yo me esté tomando el medicamento si el medicamento no me está haciendo el efecto, si los niveles siguen altos. ¿Qué pasa? Los vasos sanguíneos se tapan. Entonces, al taparse los vasos sanguíneos, esa es la tubería de todo mi cuerpo, es la misma sangre. La misma sangre que llega a mis pies es la sangre que llega a mis ojos. Entonces, esos vasitos se van tapando y los nervios que llegan a los pies se van dañando. Entonces, esas personas que tienen pie diabético es porque sus nervios se han ido afectando, pero también sus vasos sanguíneos se han ido tapando. Entonces, esos pies no tienen defensa contra las bacterias. Vamos a decir, si esa persona se corta, el cuerpo no va a tener cómo defenderse para curarse, pero también no lo va a sentir. Entonces, esa persona puede durar días con esa herida que no se está curando de manera adecuada y puede complicarse rápidamente, convertirse en una úlcera. Si esa persona no se trata esa úlcera con tiempo, y si tiene mucho daño al nivel de los nervios y los vasos sanguíneos, eso puede llevar a amputación. Entonces, lo que se recomienda, punto número 1, que vuelvo y aclaro, control glucémico. Es muy difícil que a una persona le pase eso si tiene un buen control glucémico. Una persona que tiene un buen control de su diabetes es difícil que tenga complicaciones. Ahora hay unos, ahora no, hace siglos, aparaticos sí, monitoreo caseros, continuo. Monitoreo, pero se dice que no son 100% seguros. Tú te lo haces y da menos que en los laboratorios. ¿Es cierto? ¿Y cómo es? Sí, usted sabe que todo tipo de glucómetros son un estimado, pero es algo que nos ayuda a saber, a llevar más o menos a saber cuánto tengo de glucemia en ese momento, aunque no sea un número muy exacto. Si yo lo comparo con el nivel de laboratorio, puede que dé algunos números diferentes, pero la diferencia no es muy grande. No es tan alta. Siempre y cuando el aparato, 5, 10. claro, siempre y cuando el aparato esté bueno, las tirillas estén buenas y todo. Los monitoreos continuos, una maravilla. Eso. Continuo, porque también hay gente que se la pasan diario. Sí. Cada qué tiempo hay Pero, claro, bueno, eso depende del tipo de diabetes que tenga la persona, porque si tiene diabetes tipo 1, lo ideal es que se revise mínimo 3 veces al día, antes de cada comida. Pero incluso se puede revisar después de las comidas. 2 horas después de comida. Exactamente, también. Después de las comidas. Igual en los diabéticos tipo 2 a veces somos un poquito más flexibles, pero igual se recomienda revisarse en diferentes momentos del día. En el caso del monitoreo continuo, son unos sensores que se le ponen a las personas, ya sea en el brazo, en el abdomen. Ese sensor llega directamente al tejido subcutáneo, está puesto ahí todo el tiempo, no se quita, y le va midiendo continuamente la glucosa a la persona. ¿Como la presión? Exactamente. No conocía eso. Se va viendo cómo sube y cómo baja también. Pues yo hablaba del pinchán. No, es un monitoreo continuo. Los endocrinólogos aquí lo utilizamos mucho. Sí. Lo tenemos aquí en Santiago, tenemos diferentes tipos de monitoreo. Tanto uno que el paciente puede ver constantemente cómo tiene su glicemia y otro en el que el médico puede monitorear al paciente desde lejos. O sea, tenemos toda esa tecnología aquí. Pero hay 2 tipos de glucemia. Ajá. De cómo, que la baja, la alta, ¿cómo es? Ustedes la combinan. Bueno, son los valores. O sea, yo tengo un punto tope, todo laboratorio tiene, o toda medida tiene un punto tope, que es el máximo del que no debe pasar, pero tiene un punto mínimo del que no debe bajar. Entonces, nosotros tenemos esos rangos glucémicos.
Entonces, con los monitoreos nos permite saber si la persona está en rango, que es lo que hoy en día más buscamos, que la persona no esté haciendo esas variaciones tan bruscas, que le suba agresivamente, que luego le baje. Eso es muy peligroso. Entonces, las personas que tienen esos niveles altos en 500, luego se ponen insulina, se le baja a 60, es muy peligroso. Entonces, las personas tienen que tener conciencia con respecto a eso. Pero eso para el que usa insulina. El que muchas usa medicamento ocasiones. normal, no. Es difícil que pase con las pastillas si la persona está en control porque las pastillas no la bajan tan rápido. Pero hay pastillas que pueden causar bajones. Hay pastillas, por ejemplo, si una persona está sobremedicada, esa persona come constantemente para que no se le baje la glucemia. Por eso le digo, no es bueno que se le baje. La persona no puede acostumbrarse a que se me baja y yo tengo un jugo o tengo una menta porque a mí se me baja. No, es que no se debe de bajar nunca. Entonces, esa persona come demasiado para que no se le baje y el día que no come, se le va al piso. Entonces engorda también. Engorda. Entonces, eso es muy riesgoso porque así tanto la puede tener alta por el exceso de comida inadecuada como se le puede bajar por el exceso de medicamentos. Entonces, las personas tienen que tener un control. Tienen que ir al médico para que el médico determine si el medicamento que está usando es el medicamento correspondiente. Hay unas inyecciones que se han puesto muy de moda y la gente rebaja mucho, pero están haciendo a muchas personas, le están haciendo efectos secundarios. Esos son, yo no recuerdo el nombre, aunque le he usado. No le vamos a hacer payola. Y es rebajado, y cuando la dejé engordado, son muy costosas. Y en Nueva York estaba la gente peleando, en Estados Unidos, porque todo el mundo la estaba buscando. Entonces se agotaron para los diabéticos. Aquí mismo se agotaron. Ayer pregunté en una farmacia, no, eso no está, 20,000, 17,000. ¿No es peligroso usar eso? Bueno, o sea, usted sabe que todos los medicamentos tienen sus indicaciones, o sea, esos son medicamentos que tienen que ser indicados por el médico, pero si le soy sincera, son medicamentos bastante seguros y se utilizan de manera adecuada. Básicamente su efecto es a nivel del estómago produciendo saciedad. Si la persona se siente llena, satisfecha, no va a querer comer, va a comer menos y por lo tanto va a perder peso. Eso es desde el punto de vista del peso. También a nivel intestinal ayuda a que se produzcan unas moléculas que capta que la persona comió y esta persona puede producir más insulina. O sea que es un medicamento incluso hasta inteligente, porque solamente va a producir insulina en respuesta a lo que esa persona coma. Entonces este tipo de medicamentos no producen bajones de azúcar, no producen hipoglucemia. Son medicamentos muy seguros. Todos los medicamentos del mundo tienen riesgos, ¿no? Si yo soy una persona hipertensa y yo estoy tomando un antihipertensivo que sea muy fuerte para mí, me puede bajar la presión. Se me pueden bajar los electrolitos, estoy tomando diuréticos, se me pueden hinchar los pies. O sea, a veces las personas exageran mucho, o sea, con respecto, eso tiene un efecto adverso, pero por supuesto, todos los medicamentos pueden tener un efecto adverso, incluso los alimentos. Si como limón me da acidez, si como pimienta me da roncha. O sea, todo lo que puede tener contacto con mi cuerpo va a tener un efecto secundario o puede tener un efecto secundario. Eso no quiere decir que ese medicamento sea malo porque no mata. No, de ninguna Solo manera. Los efectos secundarios. Claro, para pero comprarlo otra vez. Si a una persona le produce un efecto secundario, pero 1,000 se beneficiaron de las cosas buenas que tiene ese medicamento, entonces no se va a satanizar. Claro. Esos medicamentos pueden, al producir tanta saciedad, como hacer que el estómago se paralice. Entonces las personas pueden tener vómitos, náuseas, o sea, requerir medicamentos para que el estómago vuelva a moverse. Pero eso son cosas que no pasan tan frecuentemente y a veces puede pasar en pacientes que no fueron bien elegidos. Entonces no debieron usar ese medicamento. Doctora, por último, sí. Yo retomo el tema del pie diabético. Sí. Mire, yo vi a un especialista como usted, endocrinólogo, en un programa, bueno, con Julito Jacín, para darle también el crédito. Aquí viene uno también. Sí, lo vi. Tiene una clínica no recuerdo en qué sitio. Exacto. Ha venido Pero aquí. yo lo vi en ese programa. Es terrible eso. No, y él dijo ese médico, que no es dominicano, por cierto, dijo que eso de amputación, eso es el pasado. Cada vez se usa menos, es una que realidad. Menos, explíqueme eso, Sí. como una esperanza para es una tristeza que muchas personas sean amputadas porque lo más probable es que no tuvieron un tratamiento adecuado, un seguimiento con el médico adecuado. Es un punto muy importante que usted tome en consideración. Hace rato estaba hablando de la prevención, decía que lo más importante es el control, pero también las personas tienen que revisarse.
Sobre todo si yo soy una persona que ya noto que tengo pérdida de la sensibilidad, yo tengo que revisar mis pies todos los días si soy diabético, más si tengo mucho tiempo con diabetes. Eso es lo más importante. Lo más importante de cualquier condición es la prevención, que no me dé. Ahora, si me dio, si yo estoy teniendo úlceras en los pies, si, por ejemplo, se me caen los vellos de los pies, de las piernas. Los vellos. Los vellos, porque como no le está llegando suficiente sangre, esos poros se mueren y los vellos se le caen. El cambio de coloración, que mis piernas se me pongan oscuras, esas personas que ven que atrás de los tobillos tienen esas manchas oscuras como moteadas, eso puede ser insuficiencia vascular, puede ser que las piernas estén muy pálidas, frías, el dolor, personas que cuando caminan le duelen, son un tipo de angina que le da a las piernas. Cuando yo camino me da un ardor en las piernas, desde que me detengo, dejo de caminar, se me deja de quitar ese dolor, se me quita ese dolor. Entonces, eso es lo que le llamamos una claudicación. Son cosas que las personas tienen que tener en consideración porque me puede decir que no le está llegando suficiente sangre a las piernas. Si eso sucede, con medidas muy simples como hacerle un Doppler. Un Doppler es una sonografía. Algo tan sencillo como una sonografía donde yo pueda ver esos vasos sanguíneos, y yo veo si esos vasos sanguíneos están estrechos, si está pasando la sangre, ya yo puedo saber si a esas piernas no le está llegando sangre. ¿Qué pasa si no está llegando la sangre? Si la tubería está tapada y no está llegando agua al lugar, ¿qué se hace? Se destapa la tubería. Entonces es tan sencillo como esa persona ser evaluado por un médico vascular, un angiólogo, que le destape esas arterias, y eso es perfectamente posible hoy. Así como se hacen bypass en el corazón, también se hace bypass para las arterias de las piernas y esas piernas se pueden salvar. Las personas tienen que tener conocimiento y buscar ayuda. Estar orientada. Claro, estar orientada. Sí, muchas gracias. Excelente. Gracias. Y Noelva Espinal, endocrinóloga, ya es parte de este programa. Claro. Debemos de traerle un día para las preguntas de las para personas. Que el público y ahora, participe. ¿Cierto? Sí. En septiembre también es que es el día... El mes de la tiroides. El mes de las tiroides, que Sí. eso es terrible. Podemos hablar de eso. Sí. Gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y volvemos.